presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, dijo que la imagen de México ha ido cambiando poco a poco y que tiene la posibilidad de crecer, como lo hizo Brasil en el año 2010, con un crecimiento de un 7%. Mencionó además que México tiene todas las herramientas para lograr un desarrollo económico que beneficie a nuestro país. Pamela Starr también se refirió a las reformas estructurales que se desarrollan aquí en nuestra nación y sobre este tema dijo que en Washington se preguntan cuándo van a comenzar dichas reformas, ya que aquí en México están un poco en el fracaso en el Pacto por México y a pesar de que han pasado ya varios meses y algunas han sido aprobadas, pues no se ha visto ningún cambio aquí en nuestro país. Los especialistas consideraron necesario que aquí en México se dé un giro en su discurso político, donde también se incluya no solo lo bueno que está pasando, sino también lo malo, esto con el fin de no crear falsas expectativas fuera de México. Y en este momento nos vamos a ver una entrevista bastante interesante que realizó mi compañero Enrique Quintana sobre la situación de la banca en México. La entrevista es con Luis Robles, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer. Vamos. Nos encontramos con Luis Robles, presidente del Consejo de Bancomer y también presidente ejecutivo de la Asociación de Banqueros de México. Luis, bienvenido a El Financiero Bloomberg. Gracias por estos minutos. Enrique, es un gustazo estar contigo el día de hoy. Gracias. Por cierto, presidente ejecutivo saliente, según nos hemos enterado, ya dejas esa parte de tu trabajo, Luis. En 23 horas y 15 minutos termino de ejercer esa función, Enrique. Pero este periodo fue muy rico y con muchos desafíos. Tú eres un experto en materia jurídica, Luis, y fuiste la voz del gremio en muchas ocasiones en el debate de lo que se requiere en el marco jurídico mexicano para que funcione mejor el proceso financiero, específicamente el proceso crediticio. Por lo que conocemos, ¿cuál es tu expectativa de la reforma financiera en esta materia? ¿Qué tanta certidumbre le va a dar a los bancos el cambio, los cambios que se vienen en el proceso de otorgar crédito? Mira, no conozco la iniciativa en su conjunto, lo único que conozco son las pláticas que hemos tenido con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en particular con el secretario Videgaray y el subsecretario Portela. Yo diría que la reforma tiene 3 grandes ejes, hasta donde yo la entiendo, habrá que ver el texto y los detalles ya concretos, y un principio fundamental. El principio fundamental es que tiene que mantenerse la integridad, solvencia y fortaleza del sistema financiero mexicano. Eso para mí es, una gran noticia, porque yo creo que uno de los grandes activos que tiene el país es su sistema financiero, y cualquier iniciativa que infle o pretenda inflar artificialmente el crédito o reducir el costo de los precios por decreto, creo que lo único que generaría son circunstancias que nos llevarían al pasado y retrocederíamos en lugar de avanzar. Los 3 ejes que conozco, insisto de manera general porque no he tenido oportunidad de ver detalles, además creo que no se conocen, hay algunas filtraciones, pero entiendo que no son oficiales y por lo tanto no puedo opinar sobre las mismas. Pero los 3 ejes son, en primer lugar, como tú bien lo señalas, fortalecer el marco jurídico, dar mayor seguridad jurídica a las operaciones financieras. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que los bancos vamos a estar dispuestos a actuar en segmentos o con determinados acreditados que hoy por hoy pues no atendemos o los atendemos muy limitadamente como consecuencia de la inseguridad en la recuperación de los créditos, y por otro lado también se va a traducir sin duda alguna en una reducción de precios que va a beneficiar a todos los acreditados. ¿Por qué? Porque un elemento muy importante del costo del dinero es lo que llamamos de los créditos, es lo que llamamos la pérdida esperada. Y la pérdida esperada está directamente influida, su monto, por la recuperabilidad de los créditos o de los activos garantía de los créditos. Si en México me puedo tardar 5 años en recuperar una casa en un crédito hipotecario o N años en recuperar un automóvil,
obviamente eso tengo que meterlo en la fórmula para calcular la pérdida esperada, y esto se traduce en un incremento en la tasa de interés. En definitiva, creo que esto es un elemento que nos va a permitir bajar las tasas de interés, y con competencia pues vamos a ver que esto se va a traducir en un beneficio para el público usuario. En segundo lugar, como decía yo, hay determinadas normas que requieren que son perfectibles. La ley de concursos mercantiles, por ejemplo, es una ley que fue un gran avance legislativo de la década pasada, pero que definitivamente pues en la práctica hemos visto en algunos casos muy particulares que ha tenido ciertos problemas de interpretación que han hecho que ciertos casos muy sonados, y creo que lo puedo mencionar, Mexicana de Aviación, por ejemplo, pues hayan generado verdaderas situaciones poco usuales o poco esperadas, diríamos. Y esto se va a regularizar. Este es un primer grupo de normas que me parece que van a contribuir sin duda alguna al objetivo final del Pacto por México, que es que haya mayor crédito a tasas más bajas. Un segundo elemento de las reformas que me parece importante también es fortalecer el marco institucional en el cual operamos las instituciones de crédito. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la ley de quiebras bancarias. Es un viejo proyecto, llevamos años debatiendo sobre el tema, y hoy que estamos en tiempos de paz, hoy que no tenemos un problema financiero, es el momento de poner un marco jurídico moderno, vigente, que en caso de una crisis, pues permita al gobierno mexicano, a través de sus reguladores y eventualmente en beneficio del público ahorrador y de los contribuyentes, que al final del día a veces tenemos que pagar los platos rotos de las crisis bancarias, el reducir las pérdidas y tener un régimen mucho más eficiente de quiebras bancarias. Entiendo también que se va a fortalecer a la CONDUCEF, a la Comisión Nacional Bancaria, lo cual también parece muy adecuado. Yo creo que hay inversionistas o clientes de la banca de a pie que, si bien la banca hacemos todo lo imposible por atenderlos debidamente, toda vez que un cliente mal atendido pues es más dañino, o nos hace más daño que 50 anuncios bien hechos en la televisión. Entonces, va a proteger mejor al cliente, creo, proteger al usuario, creo que es una buena dirección. Y el tercer camino, y lo que yo he escuchado, insisto, no puedo afirmarlo con contundencia, pero lo que he escuchado del secretario Videgaray y del subsecretario Portela, es que se va a fortalecer a la banca de desarrollo para que ésta coadyuve y estimule a la banca comercial en entrar en determinados segmentos o productos en donde hoy no estamos, o si bien sí estamos, realmente en la práctica somos poco eficientes. Te pongo un ejemplo: créditos de largo plazo para las pymes. Hoy una pyme, una pequeña empresa, cuando viene a pedir un crédito para modernizar su planta productiva, un crédito a 5 a 10 años, es tal los requisitos que yo le pido, y no se los pido por burocracia, se los pido porque al final yo estoy poniendo en juego el dinero de los ahorradores. Yo le pido proyecciones financieras, etcétera, pues que muchas veces las pymes no tienen los elementos administrativos internos para poder generar esa información. Si la banca de desarrollo nos ayuda con garantías a incursionar en esos productos, pues podríamos el día de mañana estar ofreciendo a la planta productiva nacional, a las pequeñas y medianas empresas del país, productos para modernizarse, y de esta manera ellos, por un lado, mejorar su competitividad, recibir el financiamiento para tener ese impulso para crecer, y finalmente la banca también no hacerlo de manera responsable con el apoyo de la banca de desarrollo. En definitiva, es una reforma que entiendo es ortodoxa, es sensata y seguramente contribuirá a que tengamos un mejor sistema financiero y tengamos una mejor banca de desarrollo en beneficio del desarrollo del país. A veces se escucha al gremio bancario, Luis, plantear que no se trata solamente de un problema de oferta, sino también de demanda. Es decir, podemos generar condiciones para ofrecer más crédito, pero si no hay quien lo tome. Y a veces esa falta de demanda deriva de otro problema lateral, que es la informalidad.
el hecho de que no tengamos, sobre todo entre las pymes, un suficiente número de firmas que cumplan con los requisitos para tener su contabilidad, su RFC, etcétera. ¿Es así este problema? Enrique, como siempre, tu diagnóstico es muy atinado. En un país que tenemos una economía informal que puede ser del 40, del 50%, en fin, depende de quién la mide y cómo la mide, pues es un hecho que tenemos un problema grave, la informalidad. Y mientras no se combata la informalidad, todas esas empresas que se encuentran en ese segmento y que aparentemente obtienen un beneficio de corto plazo a través de el no pago de los impuestos y contribuciones de seguridad social, que en definitiva pues aparentemente es un beneficio, son una visión muy cortoplacista porque en el largo plazo nunca van a crecer. Es un tema que tenemos que trabajar. Y no solo eso, Ahí el problema de la informalidad que tú señalas es quizá el más claro y el más inequívoco. Pero hay otros. Si tú ves, por ejemplo, la estadística que hizo el INEGI, el censo del INEGI del 09 de ingreso-gasto, el 50% de las empresas de este país, micro, pequeñas, medianas o grandes, no requirieron financiamiento. Eso quiere decir cualquiera de dos cosas. Una, o se están financiando con sus propias utilidades que están generando, o bien se están financiando con capital de los accionistas. Pero a mí ese dato me dejó consternado. Que la mitad de las empresas te afirmen, y insisto, no en una encuesta, en un censo, que no requieren financiamiento, pues creo que es alarmante. Entonces yo creo que también hay que trabajar mucho por el lado de la demanda, hay que trabajar mucho en medidas en las cuales la banca puede contribuir a tratar de estimular esa demanda, pero sí creo que es muy peligroso, por otro lado, tratar de inflar artificialmente la demanda. Una cosa es estimularla, que realmente la demanda se genere de manera sana, pero también creo que irme al otro extremo de forzar, como ya nos pasó en el pasado, en el 93, 94, que forzamos la demanda, o le ha pasado a los Estados Unidos en la década pasada, y a España, y a Europa en general, a ciertos países europeos en general, también es muy peligroso. Entonces, yo creo que es una mezcla de medidas. Yo creo que las medidas que está presentando, por lo menos, insisto, las que conocemos este gobierno, más bien el Pacto por México, porque hay que decirlo aquí que es un tema de las tres fuerzas políticas más importantes del país, atacan temas de oferta. Y no cabe duda que tendrán que atacarse los temas de demanda, y seguramente las autoridades lo tienen claramente visto, y contribuiremos en todo lo que sea necesario. La banca en ese sentido está ávida porque crezca la demanda de crédito, porque al final del día, si esto se convierte en un círculo virtuoso, el crecimiento del país puede ser sostenido y dinámico en el tiempo, y esto puede cambiar radicalmente la situación de México y de los mexicanos en el mediano plazo. En materia de regulación, Luis, a veces tenemos un péndulo que se mueve de un lado a otro. Pareciera que en el mundo estamos en el lado de buscar más y más y más regulación sobre la actividad financiera. ¿Existe por parte del gremio de los banqueros en México el temor de que tengamos también este impulso en México, no solo en el caso de la reforma financiera, sino como una tendencia por parte de los reguladores de Banco de México y de la Comisión Bancaria? Mira, afortunadamente en México tenemos grandes servidores públicos en este tema, en esta materia. Efectivamente, y esta es una queja internacional de los bancos en el mundo, del IIF, que es la Asociación de Bancos Internacionales. Hay una queja de que pues estamos forzando demasiado la máquina hacia una sobreregulación que eventualmente pudiera afectar el otorgamiento del crédito en las economías, sobre todo de los países desarrollados que están teniendo problemas muy serios como en Europa. Yo creo que aquí la sabiduría de nuestras autoridades radicó, en primer lugar, el haber adoptado medidas prudenciales muy enérgicas después de la crisis del 95. Por eso aplicamos Basilea III en México en enero, con anticipación, y no pasó nada. O sea, las cosas... y no es porque los bancos, digamos, tuviéramos una sobrecapitalización,
fue porque ya la regulación mexicana era hasta cierto punto parecida a Basilea III. Pero yo sé que tanto los funcionarios de la Secretaría de Hacienda como del Banco de México y de la propia bancaria que participan en esos foros internacionales han sostenido, y esto es público, esto está en las actas públicas, han sostenido un criterio de estar en medio, como tú bien decías, no irnos al péndulo de la sobreregulación, tampoco volver a caer a la irresponsabilidad, pero llegar a un justo punto medio donde, por un lado, se busque la protección del sistema financiero como un elemento fundamental de una economía, pero no paremos a la economía como consecuencia de una sobreregulación en el sistema financiero. En tu calidad de presidente del Consejo en Bancomer, Luis, hay un tema que quisiera abordar, que es el asunto de la banca europea y el efecto que puede tener en México. Sabemos todos las dificultades por las que atraviesa la economía de Europa y la banca de este continente. ¿Debemos temer que esto pueda contagiar a un banco como Bancomer, cuya matriz es española? Si me permites extender un poco la respuesta para dar dos visiones o dos ángulos distintos, pero de la misma problemática. Por un lado, el ángulo objetivo. La regulación mexicana también fue sabia desde el 95. En México operamos con un principio de subsidiarias, no de sucursales. En el mundo, la banca internacional opera o con una sucursal o con una subsidiaria. La subsidiaria es una persona moral totalmente independiente de la persona, del accionista. El accionista puede cambiar, puede irse o regresar, pero al final la entidad mexicana tiene su propio capital, sus propias normas de liquidez, sus propias formas de fondeo, mecánicas de fondeo, su propia administración, su propia dirección. Y México adoptó ese modelo desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, en los últimos años hemos visto regulaciones, y en el mundo y también en México, que han establecido, y si me permites el anglicismo, lo que se llama un ring fencing, una serie de medidas que impiden que la afectación de la matriz pudiera eventualmente tener una consecuencia adversa sobre la subsidiaria. Por ejemplo, los créditos que se pueden otorgar de una subsidiaria, una matriz, están sensiblemente o significativamente restringidos. Y las operaciones entre ambas entidades también. De tal suerte que en México tenemos el ring fencing, y perdón por el anglicismo, pero es la palabra que se usa en el argot bancario para hablar de este tipo de medidas, y que con el régimen de subsidiarias pues estamos, si no absolutamente inmunes, porque al final pues hay transmisiones por otras vías, pero jurídicamente y económicamente, que es lo que nos importa, estamos perfectamente alejados de la problemática. Ahora déjame hablar de BBVA y de Bancomer. En el caso de BBVA y de Bancomer hay que verlo de esta manera. Hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en España no está mal, está muy bien. Si tú ves las cifras, pues sin duda el mejor banco español, pero el contexto español pues es terrible, y España no va a crecer, no sé en cuántos años, pero le va a tardar tiempo en salir de esta crisis. Pero BBVA es un banco global, es un banco que tiene un banco en los Estados Unidos muy importante, o una presencia en Sudamérica muy importante, en Turquía y en Asia. Y cuando BBVA, por ejemplo, en el año 2000 invirtió en Bancomer, el banco mexicano pues estaba, requería capitalización, requería una serie de elementos estaba, vamos a decirlo así, débil. No quisiera decir, y el Banco Español era una moto, o sea, generaba recursos y le iba muy bien. Hoy se invierten los papeles, el Banco Mexicano está muy bien, le está yendo muy bien, como a los bancos en Latinoamérica y al banco en Estados Unidos, y el Banco Español pues sí tiene la problemática que estamos viendo en Europa. ¿Qué pasa? En un banco global, pues ese es justamente, por eso son los bancos globales, porque es la suma de todos. Entonces, en el peor escenario, quiero irme que se ponga peor España y que el banco tenga más problemas en España, lo saca a flote al banco, el Banco Mexicano,
el Banco Americano, los bancos sudamericanos y las inversiones en Asia. Ahora, si 5 geografías tienen un problema, bueno, eso es otra historia, ¿no? Eso ya es un problema global y porque rebasa BBVA o cualquier entidad. Entonces hay que entender a los bancos internacionales así. No hay que verlos. El otro día yo hablaba con alguien y decía, bueno, hoy la holding de BBVA está en España, pero podría estar en Miami, en la Ciudad de México o en Luxemburgo, da igual. Y tiene una unidad en España, una unidad en México, en Estados Unidos. Oye, claro. ¿Qué va mal España? Pues están las otras unidades muy bien. Oye, que el día de mañana, porque toda la vida son ciclos, sí. Que el día de mañana Sudamérica tiene un problema. Bueno, si España está bien, México está bien, no hay problema. Ahora, si todos tienen problemas, bueno, pues creo que al final eso sería pues ya el menor de los problemas, me debería yo decir. Así es. Luis, muchas gracias. Luis Robles, presidente del Consejo de Bancomer, presidente ejecutivo de la Asociación de Banqueros de México. Gracias. Y nosotros seguimos pendiente de la información que se genera allá en Acapulco, pero hacemos una pausa y volvemos.